Hola, si tienes más de 60 años o cuidas a alguien en esta etapa de la vida, presta mucha atención. Uno de los alimentos más consumidos a diario está perjudicando silenciosamente los riñones de los adultos mayores. Lo que parece inofensivo puede, en realidad, estar acelerando la pérdida de la función renal, aumentando el riesgo de hinchazón, presión alta e incluso insuficiencia crónica. Y lo peor es que todo esto ocurre sin síntomas claros al principio, lo que hace a este veneno aún más peligroso. Estudios muestran que, con el paso del tiempo, este ingrediente común inflama los tejidos renales, causa retención de líquidos y obliga al corazón a trabajar más. Es como si en cada comida se activara una pequeña bomba dentro de tu cuerpo, y casi nadie se da cuenta. En este video descubrirás cuál es ese alimento traicionero, por qué es especialmente peligroso para los mayores, y qué hacer desde hoy para proteger tus riñones y asegurar más salud y longevidad. El veneno está en la mesa, y la mayoría ni lo sospecha. Vamos a entender ahora qué se esconde detrás de este peligro oculto. Suscríbete y protege tu salud, porque la longevidad se cuida cada día. Y recuerda, este video es solo educativo e informativo. No reemplaza la orientación médica profesional. Ante cualquier duda, consulta a tu doctor de confianza. Con el avance de la edad, el cuerpo sufre transformaciones naturales, y los riñones están entre los órganos que más sienten el paso del tiempo. Estos dos pequeños filtros, ubicados en la parte posterior del abdomen, son responsables de un trabajo silencioso y esencial: filtrar la sangre, eliminar toxinas, equilibrar los niveles de líquidos y electrolitos, controlar la presión arterial e incluso producir hormonas que influyen en la formación de glóbulos rojos y en la salud ósea. Sin embargo, después de los 60 años, la función renal comienza a declinar de forma fisiológica. Esto significa que, incluso en personas saludables, los riñones ya pierden parte de su eficiencia. El número de nefronas, las estructuras encargadas de filtrar la sangre, disminuye, y las que quedan deben trabajar más para mantener el equilibrio interno. Este esfuerzo constante hace que los riñones sean más vulnerables a agresiones externas, como el consumo frecuente de ciertos alimentos, medicamentos y la deshidratación, que es común en la tercera edad. El problema es que los síntomas de la sobrecarga renal no aparecen de forma inmediata. El adulto mayor puede tener la función de sus riñones comprometida y no sentir absolutamente nada en las primeras etapas. Esto lleva a muchas personas a mantener hábitos que agravan aún más la situación sin darse cuenta. Un ejemplo es el consumo crónico de sustancias que inflaman los vasos sanguíneos y desequilibran el funcionamiento renal. Por eso es tan importante comprender cuáles son las señales sutiles de alerta que el cuerpo da cuando los riñones están sufriendo. Son pequeños detalles que, si se ignoran, pueden evolucionar hacia complicaciones graves. A continuación, vamos a entender mejor cómo se manifiestan estas señales y por qué suelen confundirse con el envejecimiento normal. En la mayoría de los casos, los riñones no gritan cuando están en peligro. Ellos susurran. Y es justamente ese silencio lo que hace que el problema sea aún más peligroso para los adultos mayores. A diferencia de un dolor agudo o una fiebre alta, los síntomas de la disfunción renal son discretos, muchas veces atribuidos al envejecimiento o a otras condiciones comunes en esta etapa de la vida. Sin embargo, ignorarlos puede ser un error con consecuencias graves. Uno de los primeros signos es la hinchazón, especialmente en las piernas, tobillos y pies. Esto sucede porque los riñones pierden la capacidad de eliminar el exceso de sodio y líquidos del cuerpo, causando que el agua se acumule en los tejidos. Es un tipo de retención que se instala lentamente, muchas veces confundida con mala circulación o simplemente con el paso de los años. Otro síntoma común es la fatiga persistente. Cuando los riñones funcionan mal, la acumulación de toxinas en la sangre afecta directamente la disposición y la claridad mental. La persona se siente más cansada, sin energía, con dificultades para concentrarse e incluso con episodios de mareo o confusión. Muchas veces este cansancio se atribuye a la edad o a una mala noche de sueño, pero puede ser una señal de que los riñones están sobrecargados. También es importante observar los cambios en la orina. La presencia de espuma, orinar muchas veces durante la noche, cambios en el color o en la cantidad eliminada son indicios de que la filtración renal está comprometida. La orina espumosa, por ejemplo, puede indicar pérdida de proteínas, una señal temprana de daño en los nefrones. Además, la presión arterial alta, que afecta a gran parte de la población mayor,
muchas veces está directamente relacionada con la función renal. Lo que pocos saben es que los riñones ayudan a regular la presión arterial. Cuando están comprometidos, esta regulación falla y la presión sube silenciosamente, creando un ciclo peligroso que agrava aún más el cuadro. Con el tiempo, todos estos síntomas evolucionan, y cuando las señales se vuelven demasiado evidentes para ignorarlas, el daño ya puede estar instalado. Por eso es fundamental identificar qué está sobrecargando estos órganos antes de que el daño sea irreversible. Y uno de los principales culpables está presente en la mayoría de las cocinas y comidas de los adultos mayores. Es sobre él que vamos a hablar ahora. Está presente en la mayoría de las mesas, disfrazado de sabor, pero detrás del gusto marcado y la practicidad, la sal en exceso y los alimentos ultraprocesados representan uno de los mayores peligros para los riñones de los adultos mayores. Este tipo de alimento, que incluye embutidos como salchicha, jamón y longaniza, además de enlatados, sopas instantáneas, condimentos listos y snacks industrializados, contiene cantidades alarmantes de sodio. Un verdadero veneno cuando se consume de forma continua y sin control. El sodio en exceso promueve la retención de líquidos, lo que aumenta la presión dentro de los vasos sanguíneos y exige más esfuerzo de los riñones para filtrar la sangre. Con el tiempo, esta presión constante daña las delicadas estructuras de los nefrones responsables de la filtración, generando inflamación y cicatrices que reducen la capacidad funcional de los riñones. Y lo más preocupante, este proceso es progresivo, silencioso y muchas veces irreversible. Muchos adultos mayores creen que están consumiendo solo un poco de sal, pero ignoran que los alimentos industrializados contienen cantidades ocultas de este mineral. Un paquete de sopa instantánea, por ejemplo, puede contener todo el sodio permitido para el día completo en una sola porción. Condimentos en cubo, caldos concentrados y salsas listas también son bombas de sal que pasan desapercibidas en la rutina alimentaria. La Organización Mundial de la Salud recomienda un consumo máximo de sodio de 2 gramos al día, lo que equivale a aproximadamente 5 gramos de sal, poco menos de una cucharadita. Sin embargo, muchos adultos mayores superan fácilmente este límite, incluso sin añadir sal a la comida, solo consumiendo productos listos. Esto pone en riesgo no solo a los riñones, sino también al corazón y al cerebro, aumentando las probabilidades de infartos y accidentes cerebrovasculares. Y la situación empeora cuando consideramos que muchos ancianos hacen uso de medicamentos continuos como diuréticos, antihipertensivos y antiinflamatorios, que ya sobrecargan los riñones. La combinación de estos medicamentos con una alimentación rica en sodio es altamente peligrosa y potencializa los daños renales de forma acelerada. Por lo tanto, reducir el consumo de sal y de productos industrializados es una medida urgente para quienes desean mantener la salud de los riñones y evitar complicaciones serias. Pero la pregunta que queda es, ¿por qué los adultos mayores son aún más vulnerables a este tipo de agresión silenciosa? Vamos a entenderlo ahora. Con el envejecimiento, el organismo comienza a funcionar de manera más delicada y lenta. Lo que antes se eliminaba fácilmente por los riñones, ahora requiere más esfuerzo y tiempo. Y es precisamente en este escenario donde el consumo excesivo de sal se vuelve una amenaza aún mayor para los adultos mayores. Los riñones envejecidos pierden la capacidad de filtrar la sangre con la misma eficiencia de hace décadas. Esto significa que cualquier sobrecarga, por pequeña que parezca, puede desencadenar un proceso de deterioro silencioso y peligroso. Además de la reducción natural en la tasa de filtración glomerular, es decir, la velocidad con la que se filtra la sangre, los adultos mayores tienen una mayor tendencia a la deshidratación. Con menos sensación de sed durante el día, ingieren menos líquidos, lo que vuelve la orina más concentrada y tóxica, dificultando aún más el trabajo renal. La sal, al retener agua en los tejidos, empeora esta situación, aumentando la presión en los vasos de los riñones y provocando lesiones inflamatorias que no se regeneran fácilmente. Otro factor preocupante es el uso frecuente de medicamentos. Es común que, después de los 60 años, la persona utilice medicamentos de forma continua para controlar la presión, la diabetes, el dolor crónico y otras condiciones. Muchos de estos fármacos, aun cuando están bien indicados, exigen que los riñones trabajen más para metabolizar y eliminar sus sustancias. Cuando sumamos esto a una dieta rica en sodio, el resultado es una doble sobrecarga que acelera la pérdida de la función renal. Muchas veces, sin presentar síntomas visibles,
hasta que el cuadro está avanzado. Además, el metabolismo más lento de los adultos mayores hace que los efectos de una alimentación desequilibrada se manifiesten con mayor intensidad. Lo que para una persona joven puede parecer una leve hinchazón, para un adulto mayor puede representar el inicio de una insuficiencia renal. La pérdida de masa muscular, común en la tercera edad, también contribuye a una menor capacidad de reserva de los órganos. Es decir, cualquier agresión externa tiene consecuencias más graves y rápidas. La inflamación crónica de bajo grado, característica del envejecimiento, también es un terreno fértil para que los daños de la sal se instalen y se multipliquen. El sistema inmunológico debilitado, combinado con vasos sanguíneos más rígidos, crea un ambiente propicio para el deterioro silencioso de los tejidos renales. Ante este escenario, la prevención se vuelve una estrategia vital. No basta solo con reducir la sal. Es necesario sustituir los alimentos que perjudican los riñones por alternativas que los fortalezcan y preserven su función. Y es precisamente esto lo que vamos a revelar a continuación. ¿Cuáles son los alimentos que protegen los riñones y cómo incluirlos en el día a día, con sabor, practicidad y seguridad? Por un lado, el exceso de sodio y los alimentos ultraprocesados dañan silenciosamente los riñones. Por otro lado, la naturaleza ofrece una variedad de alimentos que ayudan a protegerlos, a desinflamar sus tejidos y a garantizar una función renal estable con el paso del tiempo. La clave está en adoptar una alimentación rica en nutrientes, baja en sodio, que favorezca la hidratación y la salud vascular, elementos esenciales para preservar los riñones en la tercera edad. Uno de los aliados más importantes es el agua. La hidratación adecuada es el primer paso para mantener los riñones en buen estado. Beber pequeñas cantidades de agua a lo largo del día ayuda a diluir las toxinas en la sangre, facilita la filtración renal y previene la formación de cristales y cálculos. En las personas mayores, que suelen sentir menos sed, es fundamental establecer el hábito de ingerir agua aunque no tengan ganas, siempre respetando las indicaciones médicas en casos de restricción hídrica. En cuanto a los alimentos sólidos, frutas como la sandía, el melón, la fresa y la manzana destacan por su alto contenido de agua y compuestos antioxidantes. Ayudan a limpiar los riñones y combaten la inflamación interna. La manzana, por ejemplo, contiene pectina, una fibra que reduce los niveles de azúcar y colesterol en la sangre, protegiendo los vasos renales del daño oxidativo. Entre las verduras, el pepino y el calabacín son excelentes diuréticos naturales, ligeros y fáciles de digerir, ideales para el funcionamiento de los riñones. Por su parte, la zanahoria y la remolacha aportan betacarotenos y nitratos naturales que mejoran la circulación sanguínea y reducen la presión arterial de manera natural. El ajo merece una mención especial. Además de ser sabroso, es un potente antiinflamatorio que protege los vasos de los riñones contra el endurecimiento y la obstrucción. Para reemplazar la sal y los condimentos preparados, se recomienda usar hierbas frescas como el perejil, la albahaca, el orégano y el romero, además de la cúrcuma y el jengibre, que poseen potentes propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Estas alternativas naturales, además de dar sabor, contribuyen directamente a reducir la retención de líquidos y aliviar la carga sobre los riñones. También es esencial reducir el consumo excesivo de proteínas animales, especialmente las carnes procesadas. Dar preferencia a fuentes de proteína magra y vegetales como huevos, pescados ligeros, lentejas y garbanzos contribuye a una dieta más equilibrada y menos agresiva para los riñones. Estos alimentos aportan energía y nutrientes sin sobrecargar la filtración renal. Estas elecciones alimentarias no solo protegen los riñones, sino que también ayudan a controlar la presión arterial, a reducir el riesgo de diabetes tipo 2 y a mejorar la salud cardiovascular, todos factores directamente relacionados con la longevidad. Pero para que este esfuerzo tenga sentido y sea realmente eficaz, es necesario mantenerse alerta y tomar medidas prácticas. En la próxima parte, vamos a unir toda esta información y entender por qué actuar ahora puede marcar la gran diferencia para evitar complicaciones graves y preservar la calidad de vida después de los 60 años. A lo largo de los años, los riñones trabajan incansablemente para mantener el cuerpo en equilibrio. Pero después de los 60, ese esfuerzo debe ser respetado y cuidado con aún más atención. Lo que muchos consideran normal en el envejecimiento, como hinchazón, cansancio, presión alta o pérdida del apetito, puede, en realidad, ser una señal de que estos órganos vitales están pidiendo ayuda. Y cuando ese pedido no es escuchado a tiempo,
las consecuencias pueden ser graves e irreversibles. El consumo excesivo de sal y alimentos ultraprocesados es una práctica común y culturalmente arraigada. Está presente en almuerzos familiares, en bocados rápidos, en recetas prácticas del día a día. Pero es justamente esa normalidad la que representa el peligro. El organismo del adulto mayor ya no responde como antes, y aquello que parecía un detalle sin importancia puede ser el factor determinante para el desarrollo de una insuficiencia renal, que compromete la autonomía, la calidad de vida y la esperanza de longevidad saludable. Por otro lado, pequeños cambios pueden tener un impacto profundo. Reducir la sal, beber más agua, elegir alimentos naturales y antiinflamatorios, cocinar con hierbas y condimentos frescos, todo esto, hecho con constancia, transforma el funcionamiento de los riñones y alivia la presión sobre el cuerpo. La prevención, en esta etapa de la vida, es la estrategia más poderosa, y comienza en el plato. Nunca es tarde para cuidar los riñones. Incluso quienes ya tienen presión alta o usan medicamentos pueden, y deben, adoptar estos hábitos alimentarios como un apoyo para su salud. No sustituyen el tratamiento médico, pero lo complementan de forma segura y natural, favoreciendo al organismo en su conjunto. Y lo mejor, con sabor, simplicidad y sin sufrimiento. Este video tiene carácter exclusivamente educativo e informativo. No sustituye, bajo ninguna circunstancia, el seguimiento médico profesional. Siempre consulte a su médico antes de iniciar cualquier cambio en su alimentación o estilo de vida. Si este contenido le ayudó a entender mejor lo que puede estar dañando sus riñones, escriba en los comentarios: "Voy a cuidar mejor mis riñones". Esto nos ayuda a saber que vamos por el camino correcto y puede inspirar a otras personas a tomar también decisiones importantes por su salud. Y no olvide, el próximo video también es esencial para quienes quieren envejecer con salud. Siga viendo. Su salud se lo agradecerá.